Entonces yo había recibido la orden de hacer un reportaje en el penal de Tabasco, de Villahermosa, el penal de Villahermosa, pero era una orden especial, ¿no? Mm, Porque no era la orden del típico editor que pretendía o que pretende tener un reportaje en 2 días con algún chisme y alguna filtración y alguna recopilación hemerográfica, sino lo que Jorge Cepeda me dijo fue: ve a Villahermosa a hacer un reportaje sobre los motines en el penal de Tabasco, de Villahermosa, en el CRECET, y estate el tiempo que necesites, ¿no? Y trae una gran historia, eso me dijo casi textual, y creo que eso inspiró en gran medida, ese comportamiento atípico de Jorge Cepeda determinó que saliera un resultado totalmente distinto. En ese tiempo había habido unas lluvias, unas tormentas en Tabasco, y se había inundado parte de Villahermosa, se habían desbordado particularmente el río Carrizal, que pasa por la periferia de Villahermosa, y por alguna razón de orden, supongo que técnico, o alguna torpeza o incompetencia, yo no estoy en condiciones de decirlo, eh, indujeron el desbordamiento del río, ¿no? Por lo menos públicamente argumentaron que era para que no inundara la ciudad, y entonces eso hizo que se inundara el penal. Eh, y cuando se inundó en el penal, pues como pasa en muchas circunstancias donde hay cualquier factor que altere el orden imperante, pues algunos grupos de, de tráfico de drogas internos aprovecharon para cometer venganzas, para ganar territorios adentro, para ganar poder, control. Entonces, bueno, yo me dediqué a escribir a investigar esa historia. Mi intención no era traer una historia con sangre y con muertos y con chismes, ¿no? Que es mucho lo que hacemos los periodistas mexicanos, o filtraciones, sino era como tratar de reconstruir qué exactamente había sucedido adentro, y cómo lo de adentro tenía algún tipo de vinculación con lo de afuera. Entonces yo me dediqué 4 días a escuchar a las personas que estaban afuera, porque afuera había todo un movimiento, estaban los familiares de los reos ya muy alebrestados, organizando motines, ¿no? Manifestaciones y demás afuera, y, y cerrando la carretera, ¿no? Haciendo ahí bloqueos, porque no les permitían comunicarse con los reos, no sabían qué estaba pasando adentro. La autoridad penitenciaria actuó de manera muy torpe, ¿no? Como siempre pasa en México, que es la opacidad total, ¿no? Generando muchos mayores conflictos. Entonces, después de los 4 días yo empecé a hablar con mujeres, con policías, en fin, ¿no? Con muchos de los actores que estaban afuera o que estaban adentro y salían, con custodios, con líderes sindicales de los custodios o de personal, parte de personal de la prisión. Hablé con muchísima gente y intercambié escritos con reos, y luego pude entrar circunstancialmente. Fue un motín que duró mucho, no me acuerdo, probablemente habrá durado, no puedo decir, no me acuerdo, pero duró mucho. Entonces, cuando yo llegué ya tenía algún tiempo, y cuando yo me fui, creo que... Entonces, bueno, pues lo regresé, lo escribí, Jorge Cepeda lo vio, y
hizo todo un trabajo de replanteamiento, de reestructuración muy interesante, muy formativo para mí. Me dediqué una semana a replantearlo y lo publicamos. Y bueno, pues con ese reportaje yo gané el Premio Nacional de Periodismo. En esa época, hay que decir que los premios de periodismo, en general los premios de periodismo, los nacionales de periodismo, son resultado de una correlación de fuerzas. Sería inocente pensar que yo lo gané porque yo soy el mejor periodista de México, o yo era en ese momento el mejor periodista de México. En realidad, pertenecían al jurado representantes de diversos medios y algunos periodistas, académicos y demás. Entonces, bueno, pues ahí en la correlación de fuerzas, pues yo estaba, aparte de que era un buen trabajo, según se juzgó, pues también yo estaba en un medio importante, influyente, ¿no? Y eso fue un factor determinante. Eso fue lo que pasó, ¿no? Es decir, estoy diciendo que era un buen trabajo, pero también que el Universal estaba en una muy buena posición como para hacer, no para darme a mí el premio, sino el hecho de que se publicara en el Universal implicaba un punto, que tenía mayores posibilidades de ganar, ¿no? Pienso que es algo mucho más complejo. Los medios de comunicación y los periodistas nos escudamos en el control. Yo creo que además de control hay empatía. O sea, los periodistas y los medios solemos ser empáticos con con poderes institucionales o fácticos, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. En efecto, los gobiernos premiaban a periodistas que estaban vinculados a ellos, pero también eventualmente se premiaba a otros periodistas, y yo soy un ejemplo de eso. Yo era joven, no muy joven, pero era joven, no tenía ninguna palanca, siempre he sido un periodista abiertamente hostil al poder, y lo recibí con gusto porque fue una propuesta institucional. Es decir, yo no me postulé, me postuló el periódico. Hay periodistas que lo han rechazado, sin decir, o que lo rechazaron, sin decir que rechazarlo era una especie de farsa, porque cuando te lo daban es porque ya lo habías aceptado. Es decir, es porque tú te postulabas. Entonces, rechazarlo era una especie de acto de teatralidad, ¿no? Algunos dicen que se vale para hacer evidente el rechazo. Yo creo que es una simulación, porque quien lo rechaza debió decir: yo lo acepté primero y luego lo rechacé. La lista no se publica si tú no lo aceptas, ¿no? No se da a conocer si tú no lo aceptas. O por lo menos si tú no te postulas o alguien te postula y tú aceptas al postularte que lo vas a recibir, ¿no? Entonces el que lo recibía y lo rechazaba, pues alguien que se postuló y luego lo rechazó. Entonces ahí había mucho de farsa. Entonces, pues lo ganaron periodistas como Monsiváis, ¿no? Como muchos otros, como Granados Chapa, como muchos otros periodistas que yo respeto muchísimo, y a mí me encantó ganar ese premio. Y no sentí para nada que estuviera siendo cooptado. Vi la lista de quienes lo habían recibido antes y me honró recibir un premio de ese tipo. Y debo decirte que me dio enorme prestigio. Eso es un hecho. A mí eso me hacía interesante, me parecía importante. No fue algo en lo que yo participé, pero me parecía que era interesante y sano, y es un avance.
sin ser ingenuos, o sea, evidentemente, pues, aunque sea algo ciudadanizado, no garantiza que sea independiente del poder o de poderes, ni garantiza que sea independiente de los medios, ¿no? Entonces, puede ser a veces un proceso de privatización en los hechos, porque pasa de manos de un poder, que es el poder del Estado, a manos de un poder, que es el poder fáctico de los medios. Entonces eso puede pasar. Entonces, con esos riesgos, a mí me parece yo decía que está bien y me parece que está muy bien, y me parece un gran avance, ¿no?